Si yo siguiera la misma proporción que la Biblia tiene para hablar de profecía, tendría que hablar de ella cada tercer estudio, porque de cada 3 versículos de la Biblia, uno de ellos habla de profecía. Entendiendo esta como los sucesos que no se habían cumplido en el momento en el que fueron dichas, sino que se cumplirán después. Muchas de ellas se han cumplido en Israel y en la primera venida de Cristo. Pero otra parte importante está por cumplirse. Y si es impresionante saber que muchas profecías ya se cumplieron la primera vez que Cristo vino, lo es más el hecho de saber que la Biblia habla más de la segunda venida de Cristo que de la primera. Y lo único que esto demuestra es la preeminencia que Dios le da al tema. Y con esto coloca a este acontecimiento como la profecía más importante para el mundo entero que está por cumplirse. Así de vital es este suceso para Dios y así debería ser para nosotros también. Siendo este un tema tan amplio, a él estaré recurriendo en próximos estudios bíblicos para que poco a poco vayamos teniendo una idea completa de este importante suceso. A estos estudios especiales los rotularé con el nombre de Maranata 1, Maranata 2 y así sucesivamente. ¿Por qué Maranata? Porque esta palabra aramea compuesta, Marán Ata, quiere decir el Señor viene. Como lo enseñó Pablo a los Corintios en su primera carta en el capítulo 16. Una de las enseñanzas más impactantes que recibieron los primeros cristianos fue precisamente acerca del regreso de Cristo. Y en medio de la persecución que comenzaron a sufrir por su fe, esta palabra Maranata fue una forma de alentarse mutuamente entre los cristianos para resistir y no perder la esperanza de un futuro mejor. Así que cuando ellos se juntaban, cuando se encontraban o se despedían, o en medio de una queja, ¿verdad? Siempre recordaban esta palabra, Maranata, recuerda que el Señor viene. Por esta razón, yo uso esta palabra siempre para despedir nuestro estudio de la Biblia. Porque yo creo firmemente en la segunda venida de Cristo y la estoy esperando. Algunas personas sienten un poco de temor cuando oyen la palabra profecía, porque creen que ésta solo anuncia cosas malas. Pero nuestro enfoque debe ser más bien que éstas anuncian la voluntad de Dios para el futuro de la humanidad. Es verdad, algunas de ellas hablan de juicio, pero otras muchas anuncian
la bendición que recibirán todos los aliados de Dios. Así que yo creo que es mejor preparar nuestra mente y nuestro corazón para introducirnos en este mundo de información, sabiendo que Dios es el que está detrás de todas ellas, que Él es completamente justo y sabio al permitir que sucedan, y además no debemos perder de vista que estas profecías son definitivas e inalterables. Así que lo único que podemos hacer es conocerlas, porque no hay forma alguna de alterar su cumplimiento. Si pudiéramos remarcar algunos de los acontecimientos decisivos que la Biblia nos narra dentro de la historia humana, resaltaría 4 de ellos: la creación, el diluvio, la cruz, y entre estos, el cual es un evento que está por cumplirse, está la segunda venida de Cristo. Esta profecía está acompañada de muchos acontecimientos previos a su cumplimiento. Algunos se desarrollarán simultáneamente y otros serán consecuencia de ella. Los eventos anteriores que te mencioné nos han ayudado a entender el origen de la humanidad, la situación actual del mundo y el carácter de Dios. Pero solo la profecía futura nos ayuda a entender cómo es que Dios va a cerrar el ciclo de la era humana como la conocemos ahora. No hay otro evento más importante que este por suceder en el futuro, porque toda la humanidad se va a involucrar en él y toda ella será afectada, así como la tierra y toda la creación, las cuales sufrirán cambios absolutos. La primera vez que Cristo vino fue el acontecimiento que evidentemente propició la posibilidad de una segunda venida. Y una cosa a considerar es que Jesús vino en el momento en que Dios consideró que era el más indicado para venir. Fíjate cómo dice Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí Pablo habla del cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo que Dios designó como el más adecuado para que Jesús viniera. Y por supuesto, analizando la situación a toro pasado, podemos encontrar algunas razones en la historia por las cuales Dios escogió el tiempo que escogió. Desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta el primero que aparece en el Nuevo Testamento, Mateo, habían pasado 400 años de silencio por parte de los profetas de Dios. Y después de tanto tiempo, cambios radicales se presentaban ahora en la tierra de Israel, en su cultura y en la política en la que vivió Jesús y su parentela. El Imperio Romano estaba en el poder y este a su vez había heredado una gran influencia
de la cultura helénica. Su idioma, sus dioses, su filosofía, sus vicios. Y en general, la cultura griega había penetrado los cimientos de la cultura romana. Y aunque los judíos pudieron negociar algo de su independencia cultural y religiosa, como la práctica de los oficios del templo y otras prácticas toleradas, en realidad estaban gobernados por el Imperio Romano, incluyendo al mismo Sanedrín. En medio de esta sociedad esclavizada y de decadencia espiritual en sus congéneres, sumada a la decadencia moral de idolatría y de confusión por parte del pueblo romano, nació Jesús. Como dice el profeta Isaías, la luz apareció en medio de las tinieblas. Leo Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nació la luz en Jesús. En 3 años, Jesús tenía la encomienda de dar su mensaje al mundo, para luego concluirlo en la cruz, ofreciendo redención al mundo. Como precisamente dice el versículo que leí, el siguiente versículo que leí de Gálatas 4, 4 y 5. Voy a leer los dos. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta fue la tarea que Jesús realizó, dando redención al mundo. A pesar de todo, en medio de este mundo oscuro, hubo muchas ventajas para la propagación del Evangelio. En esos momentos existía lo que se le ha dado en llamar la Pax Romana, el cual fue un periodo entre el año 29 antes de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Y durante este tiempo hubo una estabilidad al interior del Imperio Romano. Esta paz propició la construcción de muchos caminos para comunicarse en este creciente imperio, que llegó a abarcar todo el Mediterráneo hasta la Gran Bretaña. De esta forma, el Evangelio se propagó en forma rápida e inusitada por todo el Imperio Romano. Y todo esto surgió en un pequeño país llamado Israel, que aunque era muy pequeño, estaba ubicado estratégicamente por su cercanía con Europa, Asia y África. Además, el griego koiné o común era como el inglés de esa época. Era el idioma hablado y entendido por muchos. Y esto fue aprovechado por los discípulos para escribir el Nuevo Testamento y predicar el Evangelio en ese idioma.
De esta forma, el mensaje de Cristo impactó primeramente a todo ese mundo romano y después, a partir de las iglesias que se establecieron allí, se comenzó un trabajo misionero que hizo posible propagar hacia el resto del mundo el Evangelio en un tiempo récord. Así que Dios no se equivocó para escoger el tiempo y el lugar para la primera visita de Jesús. Y de la misma forma, confiamos en que tampoco se equivocará para escoger el tiempo ideal para su segunda visita. Bueno, al final de su estancia en esta tierra, en lo que podríamos decir que fue la última plática de Jesús con sus discípulos, estando con él, ellos aprovecharon para hacerle a Jesús la pregunta que todos los creyentes nos hacemos todos los días. Leamos Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Como lo veremos más adelante, uno de los propósitos de Jesús en su segunda venida será el establecimiento de su reino. De tal manera que la pregunta que le hicieron a Jesús era el equivalente a preguntarle: ¿cuándo vas a regresar? ¿Será pronto? ¿Será en este tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será, Señor? Si te das cuenta, esta era la pregunta de las preguntas. Y los evangelios nos dan cuenta que no se la hicieron una sola vez. Pero la respuesta de Jesús fue siempre la misma. No les toca a ustedes saberlo. Veamos el siguiente versículo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y así como a ellos no les dijo cuándo regresaría, a nosotros tampoco se nos ha dicho cuándo regresará Jesús. Sí, yo sé, y lo hemos visto a lo largo de la historia, que nunca faltan los pseudo iluminados que creen saber más que los demás y han caído en la tentación de hacer 1000 malabares intelectuales para concluir que en cierta fecha vendrá Cristo. En todas las épocas ha existido esta tentación, ya sea por ignorancia, como una forma de llamar la atención, o para llevar agua a su molino a gente igualmente ignorante que ellos. Pero la realidad es que al hombre en general no le toca saber cuándo regresará Cristo a la tierra. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos enseña muchas cosas acerca de la venida de Cristo y del establecimiento de su reino. Pero si hay una cosa que no dice, es cuándo será, punto.
No hay que seguirle rascando a una enseñanza que no existe. Y si alguno te dice saberlo, es un ignorante, un mentiroso o las dos cosas. Lucas continúa narrando lo que ocurrió en esa ocasión. Continúo leyendo el primer capítulo de Hechos, del versículo 8 al 10. Bueno, Jesús acaba de decir que nadie sabe, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Todas las cosas que Jesús hizo durante su vida fueron impresionantes. Durante 3 años mantuvo a la gente con la boca abierta, ciegos recobrando la vista, paralíticos caminando, sordos oyendo, muertos resucitados. Y todas estas personas que ahora estaban alrededor de Jesús, despidiéndolo, también fueron testigos del poder y la grandeza de Dios a través de todos los milagros que Él realizó enfrente de ellos. Y en esta ocasión, como para cerrar con broche de oro, este acontecimiento tuvo la misma intensidad e impacto que esos otros milagros que los discípulos habían visto realizar a Jesús. Ellos fueron testigos de cómo Jesús, de estar conversando con ellos, de pronto comenzó a elevarse en los aires hasta que llegó a una nube que les impidió seguir viéndolo. Y mientras ellos seguían con la vista puesta en el cielo, tuvieron una impresión adicional. De pronto, 2 ángeles se les pusieron al lado para darles un anuncio. O sea, nosotros lo leemos y de pronto pasamos a la ligera en estos pasajes, pero si tú pretendes vivirlos un poco, te darás cuenta de que esto fue impresionante. Y si de algo podemos concluir con todos los relatos que involucran a los discípulos, es que tenían un corazón muy fuerte para que no les diera un infarto. Y una mente muy preparada para que no se volvieran locos viendo lo que veían, siendo testigos de cosas maravillosas e increíbles que ninguna persona jamás vio ni verá. Pero la verdad es que Dios los estaba guardando y les daba la fuerza y el entendimiento. Y es que así actúa Dios, ¿verdad? Cuando más lo necesitamos, nos fortalece y nos capacita. Y entonces,
el epílogo de este momento fue insuperable. Dice el versículo 11. Los cuales también les dijeron, es decir, los ángeles también les dijeron a estos discípulos, varones galileos. Recuerden que la mayoría era de la provincia de Galilea. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué están haciendo aquí? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Como si todo lo que acababan de vivir no fuera suficiente, estos ángeles les dijeron, este mismo Jesús, no otro, este Jesús vendrá otra vez. Así como han visto que fue tomado para ir al cielo, así de esa misma forma regresará. Entonces, como te digo, si nosotros nos ponemos a imaginarnos un poquito la escena, ¿verdad? Una escena que quizás habrá estado llena de sentimientos, de lágrimas y de suspiros por la partida de su Señor. De pronto lo ven irse y enseguida, de parte de seres angelicales, unas preciosas palabras de aliento. Jesús vendrá otra vez. Híjole, cuando yo oí esta promesa por primera vez, me quedé sumamente impresionado. Y me dije, como seguramente ellos también, ¿verdad? Qué esperanza tan hermosa y alentadora. Un día le voy a conocer. Si yo no fui de aquellos que vivieron en esa época para conocerlo, y si yo no fui de aquellos que fueron testigos de su vida y palabras maravillosas, un día lo volveré a ver. Bueno, pues así como lo estamos haciendo, recopilando los muchos versos que nos hablan de este regreso de Cristo, es como vamos a ir armando poco a poco cómo será este evento, y lo vamos a ir entendiendo a través de varias pláticas. Lo primero que podemos ver que destaca aquí en este evento que acabamos de leer fue el hecho de que estos ángeles dijeron que Jesús vendría de donde está actualmente. Y esto es pues del cielo, ¿verdad? De donde está Cristo, como dice en Colosenses 3:1, a la derecha del Padre. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Está actualmente en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Entonces, entendemos que la primera vez Jesús nació como un bebé pequeño nada más, porque salió del vientre de su madre María, y pues nosotros hemos estudiado esto, ¿verdad? Y entendemos que así tenía que ser para poder ser un hombre que representaría y sustituirá al ser humano en la cruz para recibir el castigo de su pecado. Pero en su segunda venida, el propósito será diferente. Él no vendrá atado a un cordón umbilical, sino que será revestido de la gloria que el Padre le ha dado, y ya no vendrá a morir, sino que vendrá a gobernar. Esta espera ha generado que muchas personas
desde los tiempos tempranos, comenzaran a dudar del cumplimiento literal de las palabras de Jesús. Y ante tal atraso, algunos dejaron de creer o quisieron reinterpretar sus palabras como un regreso espiritual a través de su iglesia. Pero en realidad, él habló de un regreso literal, físico, en poder y gloria. Desde la segunda carta de Pedro, que fue escrita en el año 67 después de Cristo, ya se avisoraba este problema. Leo segunda de Pedro 3, del 1 al 3. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios pasos. Primeramente, Pedro los alienta a seguir construyendo sobre la base doctrinal apostólica que ya tenían. Porque pues en realidad es la forma como todo creyente avanza en su conocimiento de la verdad. Paso a paso y ladrillo sobre ladrillo. Después hace una advertencia acerca de que en los postreros tiempos se acercarían a ellos personas con otro tipo de enseñanzas falsas, el cual es un mal que perdura hasta nuestros días, porque los postreros tiempos de los que habla aquí Pedro se refiere al tiempo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así que tanto estos primeros cristianos como nosotros estamos comprendidos en estos llamados postreros tiempos. Dentro de toda la sarta de mentiras y engaños que estos falsos maestros querrían introducir, estaba precisamente el poner en duda el regreso de Cristo. Leo el versículo 4. Bueno, desde el 3 para tomar la idea. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios pasos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Este pensamiento, ¿verdad?, consistía de parte de estos detractores en decir que las cosas desde que fueron creadas seguirían siempre igual, uniformes, que no habría por qué suponer que tendrían que acontecer eventos tan extraordinarios como lo supondría la segunda venida de Cristo. Pero la suposición de esto no es verdad. Y Pedro da dos ejemplos históricos. El primero que él da es acerca de la creación. La creación que rompió la tranquilidad de la nada para crear todo de la nada. Y el diluvio que implicó la destrucción del mundo y dio pie a un nuevo comienzo. Continúo leyendo. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Entonces,
Les dijo, ustedes no se acuerdan de lo que ha pasado, ¿verdad? Pero la historia está caracterizada por eventos tan grandes y tan extraordinarios como la creación y el diluvio. Y aprovechando el argumento, Pedro habla de un tercer evento disruptivo, el cual implicará otro cambio imprevisto, que será el de la destrucción de la tierra. Dice el versículo 7, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Esta fue la respuesta para esas mentes que abogaban por el statu quo y que decían, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Y para las personas que originalmente oyeron la promesa y pensaron que el regreso de Cristo sería muy pronto, como para las de ahora que dicen, oye, han pasado más de 2000 años y todavía Cristo no ha regresado. Para estos, Pedro les recuerda una cosa más. Aparte de sus argumentos que ha dado, Pedro les recuerda que el tiempo no es igual para Dios que para nosotros. Lo que para nosotros puede ser mucho tiempo, para Él es un instante. Y dice en el siguiente versículo 8, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Hay que entender esta diferencia en el concepto del tiempo que tenemos los hombres y entre el concepto del tiempo que tiene Dios. Enseguida, Pedro agrega a todo este argumento del uniformismo y del concepto del tiempo que Dios tiene, agrega un argumento más. Y este es acerca del carácter compasivo de Dios. Dice el siguiente versículo, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. En pocas palabras, Pedro está explicando aquí. Si Jesús no ha regresado, es porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que de esta forma, Pedro justifica o explica el porqué de la demora de Jesús y nos da a entender un argumento piadoso. Nos da a entender que detrás de todos estos argumentos, que él dio el más importante es el de la misericordia y el de la paciencia de Dios. Porque el tiempo del arrepentimiento es ahora, pero después ya no habrá nada que hacer. El tiempo de la salvación es ahora, pero así como hay un tiempo de salvación, también habrá un tiempo de juicio. Así que Pedro explica que Jesús nos está dando un tiempo de gracia a la humanidad, para que todos reconozcan su pecado, se arrepientan y crean en Jesús. Porque así como nadie sabe cuándo Cristo regresará, tampoco nadie sabe cuándo morirá. Y pues mira, solo hay de dos sopas. O te mueres y vas al encuentro de Jesús, o Jesús viene para encontrarse contigo. Pero el final es el mismo.
el encuentro con tu Creador es inevitable y un día tendrá que suceder. Para terminar con este punto, Pedro cierra reiterando dos verdades ya dichas. Dice el versículo 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. La Reina Valera agrega y dice, como un ladrón en la noche. Dice, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. El Señor vendrá y vendrá como un ladrón en medio de un mundo incrédulo que ya para entonces estará siendo sometido a un juicio. Será como un ladrón, sorpresivamente, cuando nadie lo espere, cuando no se le esté esperando, cuando se esté viviendo confiadamente, no se estará en alerta, y entonces Jesús vendrá. Y todo mundo lo verá. Y a consecuencia de su presencia, al final de 1000 años de gobierno, vendrá, como dice Pedro, ¿verdad? Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. La pregunta para ti hoy sería esta. ¿Estás preparado para tu encuentro con Dios? Esta historia continuará. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.